comenzar. Esta es la clase 21, chicos. Recuérdense que estamos hablando de los fundamentos químicos, de términos básicos y de todos puros temas que ustedes vieron en primero medio, segundo medio, para que ustedes puedan desenvolverse un poquito mejor, desempolvar un poquito todos esos conocimientos que están ahí en la mente con un poquito de polvo, desempolvarlos y recordarlos, traerlos de nuevo a la actualidad y tratar de reforzarlos para que se nos vaya siendo mucho más sencillo al momento de presentar la PTU. Así que, bueno, igual saben que no tenemos tanto tiempo como para profundizar tantos temas, pero estamos viendo lo más que podemos, ¿ok? Y en esta clase vamos a ver temas ya un poquito diferentes a los que habíamos venido viendo. Estuvimos hablando de la estructura interna del átomo, un poquito acerca de cargas eléctricas, un poquito de electrones, neutrones, pero vamos ahora a entrar a algo un poquito más tangible, a cosas que nosotros podemos pesar, que podemos medir, como por ejemplo masa, cantidades de materia, todo eso lo vamos a ver ahora en estos temas que en donde está la estequiometría, la ley de conservación de la materia y algunos términos asociados a esta palabra estequiometría, que yo sé que en algún momento ustedes por ahí lo van a recordar, ¿ok? Entonces, estos son los temas que probablemente desarrollaremos esta clase y la siguiente, porque es como un tema un poquito extenso, no va a dar tiempo de en esta sola clase ver el contenido que yo les coloqué acá. Pero de eso vamos a estar hablando, ¿ok? Así que, bien, antes de entrar a estequiometría, yo quiero recordarles un poquito acerca de las reacciones químicas, ¿ok? ¿Cuándo hablo yo de una reacción química? Cuando, por ejemplo, yo tengo algo hecho de fierro, una silla de fierro, la tengo ahí en mi casa, y yo veo que con el pasar del tiempo se empieza a oxidar esa silla. Entonces, ¿por qué se empieza a oxidar? Porque probablemente llovió y se mojó, probablemente está en contacto con el aire de afuera, y vemos que se empiezan a formar como unas capas naranjitas afuera. Ahí lo que se está formando es una capa de óxido, ¿ok? En este caso, óxido de hierro. Eso, para que se convirtiera de hierro a óxido de hierro, tuvo que haber ocurrido ahí una reacción química. Entonces ahí, para que ocurriera esa reacción química, tuvo que haber un cambio químico. Resulta que, ¿qué estudia la química? La química estudia la materia, cómo se transforma la materia, todos los cambios que tiene la materia. Y la materia es todo lo que tenga peso y ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Entonces, esa materia puede sufrir algunos cambios, pero esos cambios se clasifican en físicos y químicos. Cuando ese cambio no me cambia la naturaleza química de la sustancia, es un cambio físico. Por ejemplo, yo voy a agarrar acá un pedacito de hoja, ¿ok? Voy a agarrar un pedacito de hoja. Bien. Tengo una hoja de papel. Yo puedo decir que esta hoja de papel es materia. ¿Por qué? Porque tiene un peso y está ocupando un lugar en el espacio. Pero si esa hoja sufre un cambio, como por ejemplo que yo la rompa, sigue siendo papel, solo que con una forma distinta. Entonces, cuando la materia sufre un cambio como este, que se rompe, pero sigue siendo la misma sustancia, es un cambio físico. Otro ejemplo, el agua. Cuando el agua pasa de agua líquida y la convertimos en hielo, sigue siendo agua, solo que está en estado de agregación diferente. Ese tipo de cambios son cambios físicos, no me cambia la naturaleza de lo que es la materia, ¿ok? Ahora, si yo pongo ahorita en las fiestas patrias que muchos estuvieron haciendo asado, suponiendo que yo agarro un trozo de carne y lo coloco en la parrilla y se me olvidó y yo voy al día siguiente y consigo puro carbón. Ese cambio que le ocurrió a esa carne fue un cambio químico porque se transformó de carne a cenizas, porque se me olvidó y se me convirtió en una cosa ahí toda negra. Entonces, como me cambió la naturaleza química de lo que era, eso es un cambio químico. Ahora, si yo agarro este papel y le enciendo fuego, ¿en qué se me va a convertir? En cenizas. Entonces, como cambió de papel a una sustancia diferente, eso es un cambio químico. Entonces, cuando hablamos de reacciones químicas, cuando ocurre un cambio químico en la materia, cuando se forma sustancia totalmente nueva. Por ejemplo, lo que yo les decía de la silla de fierro, que se transformó en una capa de óxido, el fierro pasó de fierro solo
a óxido de fierro. Entonces, como se formó una sustancia nueva, ahí ocurrió una reacción química, ¿ok? Cuando, por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos respirando, en nuestro cuerpo está ocurriendo una reacción química. ¿Por qué? Porque yo respiro oxígeno y exhalo dióxido de carbono. Entonces el oxígeno se transformó en una sustancia diferente que fue el dióxido de carbono. Ahí ocurrió también una reacción química. ¿Ok? Por ejemplo, lo que ocurre cuando nosotros comemos, cuando nosotros nos alimentamos, yo me como, por ejemplo, un trozo de pan, pero ese trozo de pan, cuando entra en mi cuerpo, ese pan se une con el oxígeno y se produce ahí una combustión interna y produzco energía, que es la energía que yo necesito para subsistir. Entonces, como de pan se transformó en energía, en glucosa y en otras cosas, como hubo una transformación y se formaron sustancias nuevas, ahí ocurrió una reacción química. Entonces, de eso hablamos, de reacciones químicas, cuando hay cambios profundos en la materia, cuando yo tengo una sustancia y se transforma en otra diferente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo agarro este papel, que es materia, y lo arrugo, como sigue siendo el mismo papel, aquí no ocurrió ninguna reacción. ¿Ok? Entonces, cuando hay cambios de forma, cuando hay cambios de estado, hablo de cambio físico, pero cuando hay un cambio en la naturaleza química, cuando se forma una sustancia nueva, hay un cambio químico. Y una reacción química es un cambio químico profundo en la materia. Ese es como cuando uno lee el concepto de una reacción química, te dice eso. Es un cambio profundo en la materia, un cambio químico profundo en la materia. Ahora, si yo quiero llevar ese proceso químico al papel, yo quiero escribir eso que ocurrió, por ejemplo, que mi silla de hierro se me oxidó. Si yo quisiera escribir ese proceso químico que ocurrió, yo lo escribo a través de una ecuación química. La ecuación química es la representación en el papel de lo que está ocurriendo, del fenómeno químico que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, por eso acá dice que las reacciones químicas se representan con ecuaciones químicas. Y estas ecuaciones químicas se balancean, ¿para qué? Para cumplir con la ley de conservación de la materia. Resulta, chicos, que todo en el mundo tiende a equilibrarse. Nosotros hablábamos el semestre anterior un poquito de termodinámica y yo les decía que había algunas leyes, entre eso está, hay una ley que dice que si yo estoy, por ejemplo, a 37 grados centígrados y en mi alrededor el ambiente está a 15 grados centígrados, todo el tiempo vamos a tender a querer equilibrarnos. O yo me quiero enfriar, por eso yo me pongo fría, ¿para qué? Para tratar de equilibrarme con la temperatura en la que estoy. Si yo tengo una taza de té caliente y estamos en invierno, yo la dejo en la mesa, esa taza el té que está en la taza se va a tender a enfriar. ¿Por qué? Porque él está caliente y su entorno está frío, entonces él va a querer igualarse a la temperatura que está por fuera. Entonces, por eso todo tiende al equilibrio. Si yo tengo un vaso de bebida con hielo y estoy en verano y dejo mi vaso de agua con bebida, cuando pasa, si lo dejo ahí toda la tarde, yo voy a darme cuenta que el hielo se empieza a derretir y la bebida, el vaso de bebida se pone más caliente. ¿Por qué? Porque como él está frío y su entorno está caliente, él va a querer calentarse para llegar a un equilibrio, ¿ok? Entonces, siempre todo en el mundo tiende al equilibrio. Entonces, ¿para qué? Para que pueda darse los fenómenos químicos. Todas las reacciones químicas se tienen que dar si están equilibradas. Para que algo esté equilibrado a nivel de masa, dice que tiene que cumplirse con algo que se llama la ley de conservación de la materia, que la vamos a ver en un momento, ¿ok? Pero antes de entrar a la ley de conservación de la materia, a la estequiometría, vamos a recordar un poquito acerca de las reacciones químicas y cómo se escribe una reacción química. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Ya, me escriben al chat cualquier preguntita que les vaya surgiendo. Acá está el ejemplo de, yo les decía, aquí hay un tarro que está hecho de fierro y fíjense cómo está aquí todo oxidado. Esta capa naranja se conoce como óxido de fierro. ¿Y cómo se formó ese óxido? Bueno, se formó porque al principio estaba el fierro solo y se mezcló con el oxígeno que está en el aire, porque él estaba a la intemperie, y se mezcló con el oxígeno que está en el aire, junto con la humedad, se fue transformando en el óxido de fierro. Ahora, si yo quisiera escribir ese proceso que ocurrió ahí, yo escribo una ecuación química. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir yo? Una ecuación química
se escribe con los símbolos químicos. Pero ¿qué ocurrió primero? El hierro se mezcló en una ecuación química. El signo más no quiere decir como en matemática más, sino que se mezcla con, ¿ok? O me sirve a mí para separar las distintas cosas que se están mezclando o los distintos productos que yo tenga. Entonces, aquí me quiere decir que este hierro se mezcló con el oxígeno que estaba en el aire y eso me produjo este señor en la capa naranja, que es el óxido de hierro 3, ¿ok? Entonces, fíjense, una ecuación química está formada por todo lo que está antes de la flecha se llama reactantes. ¿Por qué se llaman reactantes o reactivos? Porque son los que reaccionan. Y cuando ellos reaccionan, dan lugar a lo que está del otro lado de la flecha, que se llaman productos. Cuando se mezclan los reactivos, se forman distintos productos, uno o más. En este caso se produjo solo el óxido de hierro, pero a veces, por ejemplo, en la combustión, yo puedo mezclar el combustible con el oxígeno y se produce dióxido de carbono, se produce agua, se produce energía. Entonces no siempre va a haber un solo producto. Eso fue un cambio químico, correcto. ¿Por qué este fue un cambio químico aquí? Porque de hierro pasé a una sustancia nueva que fue el óxido de hierro. Entonces siempre que nosotros veamos que se transforma una sustancia en otra diferente, ¿ok? Ahí está ocurriendo un cambio químico. Por eso aquí se dice que ocurrió una reacción química. Y la forma de escribir ese proceso de la reacción química es a través de ecuaciones químicas como estas. Entonces, estaba hablándoles de cómo está formada una ecuación química. Tiene una parte de reactantes y los productos. Y en el centro hay una flecha que me indica el sentido en el que se está dando esa reacción. Por ejemplo, acá el hierro con el oxígeno se combinaron para dar lugar al óxido de hierro. Si mi flechita estuviera en sentido contrario, quiere decir que el óxido de hierro se desprende en hierro y oxígeno. Entonces, fíjense, esta flecha es súper importante, porque si tengo una sola flecha, un solo sentido, me dice que el proceso es irreversible, es decir, no tiene vuelta atrás. El hierro más oxígeno se transformó en óxido de hierro. Ahora, si aquí tuviera una flechita hacia un lado y una hacia el otro en paralelo, ¿qué quiere decir eso? Que es un proceso reversible, que de hierro a oxígeno pasa de óxido se devuelve otra vez a hierro más oxígeno, de hierro más oxígeno se devuelve. Es decir, es un proceso en constante reversa. Puede darse de un lugar, de un sentido al otro sentido. Pero cuando ustedes ven que la flecha se da en un solo sentido, es un proceso irreversible, se da en un solo sentido, y en este caso es de izquierda a derecha. Ahora, cuando yo escribo una ecuación química, yo no la escribo con sus nombres, sino que la escribo con sus símbolos químicos. Por ejemplo, el símbolo químico del hierro es la F con la E. Pendiente los símbolos químicos, se los enseñé en primero medio. Si un símbolo químico tiene una sola letra, como por ejemplo el potasio, esa letra debe ir en mayúscula. Ahora, si el símbolo químico tiene dos letras, la primera va en mayúscula y la segunda va en minúscula. ¿Por qué les digo eso? Porque no es lo mismo escribir, déjenme anotárselos por acá, no es lo mismo escribir C mayúscula con O mayúscula que la C mayúscula con la O minúscula. ¿Por qué? Porque el de arriba es carbono con oxígeno y el de abajo es el cobalto. Entonces, si ustedes ven dos letras unidas, quiere decir que si las dos están en mayúscula son dos elementos químicos por separado, pero si una está en mayúscula y la otra está en minúscula, es un solo símbolo químico. Entonces, pendiente con eso. Aquí la F con la E, ¿por qué les digo esto? Porque a veces yo le coloco una reacción química, la N con la A, no consigo la A, buscan la N sola como nitrógeno y la A no la consiguen, pero es que no tengo ningún elemento químico que sea con A. Si es la N con la A, la primera mayúscula, la segunda minúscula, eso es un solo símbolo químico. Entonces acá tenemos el fierro, ¿ok? El hierro, más el oxígeno que está en el aire, es un oxígeno diatómico, por eso se escribe como O2, ¿ok? Generalmente el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno que están en estado gaseoso siempre están en estado diatómico, H2, N2, O2, no vamos a ver la O sola, ni la N sola, ni la H sola. Entonces, como este es un oxígeno gaseoso que está en el aire, sería O2. Entonces, Fe, el hierro, más oxígeno da lugar a, se transforma a óxido de hierro, que es este que está acá. Ahora, si ustedes ven, esta ecuación química tiene símbolos químicos, tiene una flecha, pero también tiene unas letritas verdes aquí abajito. Estas letras verdes que están entre paréntesis es el estado de agregación en el que se encuentra cada elemento químico. Por ejemplo,
El Fe tiene una S, quiere decir que el fierro está en estado sólido. Este O2 tiene una letra G, quiere decir que está en estado gaseoso. Y este óxido de fierro, yo veo algo aquí sólido, por eso aquí hay una S entre paréntesis que está en estado sólido. Eso que está ahí es el estado de agregación. ¿Cuáles son los estados de agregación que existen? Sólido, líquido, gaseoso y acuoso. Cuando ustedes escuchan la palabra acuoso, quiere decir que está mezclado con agua, ¿ok? Algo que diga acuoso automáticamente es mezclado con agua. Por ejemplo, ácido sulfúrico en estado acuoso. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo ácido sulfúrico mezclado con agua. Si les dice cloro acuoso, es cloro mezclado con agua. Entonces, pendiente, cuando les aparezca la A con la C, es acuoso que está mezclado con agua. Entonces, además de cómo se leería esta ecuación que está aquí, el fierro reacciona con el oxígeno y se transforman en óxido de fierro, óxido de hierro, ¿ok? Estos números que están delante son números que, no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros balanceábamos ecuaciones químicas que íbamos colocando números delante, ¿para qué? Para poder equilibrar y tener la misma cantidad de átomos en cada lado de mi ecuación química. ¿Por qué se hace este balance? Porque todo tiene que estar equilibrado para que se pueda dar mi reacción química. El óxido de hierro no se va a formar como un hierro más un oxígeno y me va a dar un óxido. No, la reacción, según el balance que se hizo, dice que yo necesito tener 4 moles de fierro con 3 moles de oxígeno para formar 2 moles de óxido de hierro. Ese es como el balance que debe tener para que se pueda dar este proceso químico. Este equilibrio es también para cumplir con la ley de conservación de la materia que la vamos a ver a continuación. ¿Ok? Pero a eso se refería acá cuando decía que las reacciones químicas se representan con ecuaciones químicas que tenemos que balancearlas para cumplir con la ley de conservación de la materia. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto de esta ley de conservación de la materia? Resulta que en el siglo XVIII hubo un francés que tenía apellido Lavoisier, Antoine Lavoisier, y él empezó a experimentar, ¿ok? Y llegó a elaborar una de las leyes que actualmente tienen mucho uso y, bueno, tiene uso en todas las reacciones químicas, que es la ley de conservación de la masa o la ley de conservación de la materia. ¿Qué hizo él? Él agarró y él empezó a agarrar algunos materiales y a encenderles fuego, ¿ok? Hizo arder algunos materiales, pero él antes de hacerlos arder, él los pesó. Él agarró una balanza, pesó las sustancias que iba a quemar, anotó el peso, las quemó y después anotó el peso de la ceniza. Entonces, ¿qué dijo él? Después que él hizo ese experimento, dijo que la masa de las sustancias que se quemaban era la misma masa de las sustancias que se producían durante la combustión. Solamente se transformaban de un tipo de sustancia a otro tipo de sustancias, pero la masa seguía siendo la misma. Y él llegó a la conclusión y formuló esta ley de conservación de la masa. Ahora, para comprender un poquito mejor, ¿qué creen ustedes que indica esta imagen que yo les coloco acá? Alguien que me explique, ¿qué quiere decir esta ilustración? No todos al mismo tiempo, a ver, me escribieron por el chat. Es como estable, ok. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es este instrumento que está aquí? A ver, Bárbara, adelante. Es una balanza, pero me imagino que como es una balanza, los reactantes con los productos están balanceados. Exacto. O sea, como que están iguales. Perfectamente. Y eso es lo que me dice la ley de conservación de la materia, que la misma cantidad en masa que yo tenga de los reactantes debe ser la misma cantidad de masa que yo tenga en mis productos. Entonces, ¿qué decía él? Que la masa ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿ok? Pero dice que la masa sigue siendo constante. Si yo tenía 1 kilo de reactantes, voy a tener 1 kilo de productos. Entonces, por eso se llama la ley de conservación de la materia, porque dice que la masa se mantiene, se conserva. ¿Ok? Si tengo 15.1 gramos acá, voy a tener 15.1 gramos en los productos. Y eso lo vamos a aprender a calcular a través de la estequiometría. La estequiometría
que es uno de los términos que estaba al principio de los temas que íbamos a ver, es una de estas áreas de la química que me permite a mí calcular qué cantidades de materia yo necesito utilizar para poder tener una reacción química eficiente, una reacción química bien hecha. Por ejemplo, si yo voy a hacer una torta, si yo voy a hacer un queque, yo necesito saber cuántos gramos de harina necesito, cuántos gramos de azúcar, cuánto de leche, si lleva huevo, si no lleva huevo. Entonces, siempre todas las cosas se miden para poder tener una torta bien hecha. No voy a tener una torta aguada, no voy a tener una torta con más leche de lo que debería de tener o con más azúcar de lo que... No, todo está medido. Y resulta que en la química también todo está medido. Por ejemplo, si ustedes agarran una pasta de dientes, ustedes ven que cualquier producto químico les dice todos los ingredientes que tiene. Y eso no quiere decir que el hecho de que ellos hayan escrito los ingredientes ahí, va a llegar cualquier persona y me va a copiar la receta y voy a hacer una pasta de dientes igual. No. ¿Por qué ellos tan fácilmente escriben los ingredientes? Porque no es que ellos agarran todo eso, lo mezclan y les va a dar la pasta de dientes, no. Esos son todos los productos químicos que ellos necesitan en cada una de las etapas del proceso, no siempre. Por ejemplo, en la primera etapa voy a mezclar hidróxido de sodio con permanganato de potasio. Después ese producto lo voy a mezclar con otra cosa, pero todos los ingredientes ellos los agarran y los escriben ahí, pero no quiere decir que todos los utilizan al mismo tiempo. Pero para ellos poder producir una pasta de dientes perfecta, ellos necesitan mezclar la cantidad exacta de hidróxido de sodio con la cantidad exacta de permanganato de potasio, y ese producto voy a tener una masa específica y lo necesito mezclar con una cantidad específica de litros de, no sé, de francio, y eso me va a dar otra cosa. Entonces, siempre cuando se va a formar cualquier producto químico, cualquier medicamento, ustedes, por ejemplo, cuando ustedes vayan a estudiar medicina, ustedes van a saber a calcular cuántos miligramos necesita una persona según la masa corporal, cuántos mililitros de medicina necesita el niño para que le haga efecto. Entonces todo está medido. Y la química, la estequiometría, a mí me permite calcular cuánta cantidad de cada cosa yo necesito para que se dé una reacción química, para hacer un medicamento, para hacer cualquier cosa. Entonces, por eso, nosotros vamos a aprender a calcular masas molares, vamos a aprender a calcular masas en gramos, vamos a aprender a calcular volúmenes en litros, poco a poco con estos temas que vamos a ir viendo. Y cuando nosotros calculemos todas estas masas, nosotros nos vamos a dar cuenta de que cuando sumemos las masas que calculamos de todos los reactantes que yo tenga, y cuando tenga la masa de todos mis productos en una reacción química, me debe dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque yo debo primero balancear mi ecuación química, calcular las masas, y ahí debo tenerlas iguales. ¿Por qué? Porque se supone que ya la balanceé, ya la equilibré para que se me pueda cumplir la ley de conservación de la materia y decir que la masa de reactantes va a ser igual a la masa de mis productos, ¿ok? Si tengo 50 gramos de reactantes, debería tener 50 gramos de productos. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo a calcular con estas clases, ¿ok? ¿Se entendió lo que vamos a ver de estequiometría y la ley de conservación de la materia? Bien, por eso acá dice que la ley de conservación de la materia establece que en una reacción química se cumple que la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. ¿Ok? Ahora, para poder comprobar si esta ley se cumple o no se cumple, nosotros necesitamos saber algunos datos importantes, como por ejemplo, necesito saber la masa en gramos de lo que está reaccionando, la masa en gramos de lo que se está produciendo, necesito saber los moles. Recuérdense que el mol me permite a mí saber la cantidad de sustancia, la cantidad de materia que está reaccionando. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en términos de reacciones químicas, nosotros generalmente no estamos diciendo, porque como no tenemos para pesar todo el tiempo todos los componentes que tenemos, se utiliza la unidad mol. El mol se utiliza, por ejemplo, para decir, tengo 3 moles de fierro y los mezclo con 5 moles de oxígeno y eso me produce 3 moles de óxido de hierro. Es más sencillo hablar de moles y más adelante calcular los gramos, pero
se utiliza como para expresar la cantidad de sustancia, utilizamos los moles. Entonces los moles también vamos a aprender a ver de dónde provienen. Entonces, para ver si se cumple o no la ley de conservación de la masa, necesito masa en gramos, necesito los moles de cada uno de los compuestos que participan en mi reacción y necesito la masa molar. Masa molar es como una mezcla de estos dos términos que vimos antes. Es la cantidad de gramos que hay en un mol de cualquier cosa. ¿Ok? Yo puedo saber cuántos gramos hay en un mol de agua, puedo saber cuántos gramos hay en un mol de sodio, puedo saber cuántos moles hay en un mol de glucosa. Todo eso me lo permite la masa molar. ¿Ok? Y su unidad, la expresión es gramos partida en mol. ¿Ok? Una cosa que yo me di cuenta ya cuando yo estaba trabajando en la industria química, no cuando estudié ni en ninguna parte de la universidad me lo aclararon, la unidad para expresar la masa es la G, no la G con la R. ¿Por qué? Porque la G con la R es una unidad de los granos, que es una unidad que se utiliza para medir la humedad del aire, del agua. Entonces, granos es para medir unidad de humedad. Gramos es la G sola, ¿ok? Por eso es kilogramos es la K con la G, no es la K, la G y la R, ¿ok? Pendiente con ese tipo de cositas, que yo sé que a ustedes no les va a afectar, pero le digo que yo me di cuenta fue cuando ya estaba trabajando, porque generalmente en algunos libros, en algunas partes escriben la G con la R para simbolizar los gramos, ¿ok? Por eso yo les estoy colocando acá cuál es la unidad en la que se expresa cada uno. Entonces, cuando me hablan de gramos, me están hablando de masa. Cuando me hablan de moles, me están hablando de moles. Y cuando me hablan de gramos mol, me está hablando de masa molar. Todos esos términos los vamos a ir viendo de dónde proviene, de dónde puedo sacar todos esos datos para llegar a saber si se cumple o si no se cumple la ley de conservación de la materia. Ahora, la estequiometría, y aquí regresamos a la palabra estequiometría, tiene cálculos estequiométricos, porque yo les dije que para saber las cantidades específicas de lo que yo utilizo para hacer cosas, yo necesito, ahí aplico la estequiometría. Y en la estequiometría, como es calcular, por eso se habla acá de cálculos estequiométricos. Entonces acá dice que cuando se representa una reacción química a través de una ecuación, podemos establecer relaciones cuantitativas que me permiten a mí saber qué cantidades de sustancias están interviniendo en esa reacción química. ¿Ok? Y todas estas operaciones se conocen como cálculos estequiométricos. Cuando me habla de relaciones cuantitativas, cuando nosotros balanceamos una ecuación química, me permite a mí saber, por ejemplo, que cada 2 moles de oxígeno me producen 3 moles de óxido. Entonces, yo puedo tener ahí la relación 2 es a 3, es decir, por cada 2 de oxígeno se me producen 3 de óxido. Por eso dice que estos cálculos me permiten a mí establecer relaciones cuantitativas y saber más o menos cuánto necesito yo de cada uno. Por ejemplo, bueno, ya yo sé que para la pasta de dientes por cada 2 moles de calcio voy a necesitar 3 moles de flúor. Entonces, esas son relaciones que me permiten a mí saber o calcular los cálculos estequiométricos. Ya, está bien, Michelle. Ahí después la clase se está grabando para que puedas verla después. Entonces, en una reacción química, ¿qué relaciones cuantitativas podemos establecer? Se pueden establecer relaciones entre cantidades de materia, entre las masas y entre los volúmenes, pero generalmente los volúmenes es para los gases, ¿ok? Cuando a mí me habla aquí entre las cantidades de materia me está hablando de moles, ¿ok? Porque yo les dije que los moles me expresa la cantidad de materia que está participando en una reacción química. Entonces, generalmente teniendo el mol, la cantidad de moles de cada sustancia, yo a partir del mol puedo calcular otras cosas, como por ejemplo, a partir de los moles, con la masa molar yo puedo llegar a saber la masa en gramos, ¿ok? Ahora, a partir de los moles yo también puedo saber cantidades de partículas, porque hay una relación, hay un número que se llama número de Avogadro, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que es un número que es 6.02 por 10 a la 23. ¿Qué quiere decir eso? Si lo llevamos a números sin notación científica es 60200000000000000
23 ceros más. Ese número gigante es la cantidad de partículas que hay en un mol de cualquier sustancia. ¿Qué tipo de partículas? Átomos, iones o moléculas. Entonces, ese número de Avogadro me permite saber que, por ejemplo, en un mol de oxígeno yo voy a tener 6.02 por 10 a la 23 átomos, o en un mol de oxígeno yo puedo tener 6.02 por 10 a la 23 moléculas, o en un mol de oxígeno yo puedo tener 6.02 por 10 a la 23 iones. Entonces, este número me permite a mí hacer una regla de 3, por ejemplo. Si ya yo sé que en un mol hay toda esta cantidad de partículas, en 5 moles, ¿cuántos átomos habrán? Entonces, a partir de los moles, yo puedo llegar a saber qué cantidad de partículas, específico, átomos, moléculas o iones, puedo tener de cualquier compuesto químico. Otra relación que puedo obtener a través de los moles es el volumen molar. El volumen molar, como bien les decía, es solo para los gases a condiciones normales de presión y de temperatura. ¿Ok? Entonces yo sé que en un mol de cualquier sustancia hay 22.4 litros, ¿ok? De cualquier gas. Entonces, si ya yo sé que un mol equivale a 22.4 litros del gas, en 10 moles, ¿cuántos litros van a haber? Entonces, por eso es que me dice que a partir del mol yo puedo saber algunos cálculos a partir del mol puedo llegar a conocer gramos, a partir de moles puedo conocer átomos, iones o moléculas, y a partir de moles puedo conocer los litros de sustancias diferentes, ¿ok? Entonces, estas son algunas relaciones que tiene el mol con todas estas otras unidades que nosotros vemos acá. ¿Ya? ¿Preguntas de esta parte? Bien, continúo entonces. Comenzamos. El mol y el número de Avogadro. Este número de Avogadro es el número que yo les acabo de decir. Yo les dije a ustedes que, fíjense, existe en el mundo un ente que a mí me regula, por ejemplo, que la longitud se mida en cierta unidad. Por ejemplo, hay un sistema de medición que me dice que la longitud se mide en metros, que la masa se mide en kilogramos, que el tiempo se mide en segundos. Entonces, así como hay esas unidades establecidas para cada cosa que se mide, la cantidad de materia que estableció el Sistema Internacional de Unidades de cómo se mide es el mol. ¿Ok? Entonces el mol es una unidad como el segundo, como los minutos, como los gramos. Esa unidad de mol se utiliza, es la unidad establecida por el Sistema Internacional de Unidades para expresar la cantidad de materia. Estos sistemas internacionales son importantes, ¿por qué? Porque una persona que esté en China, una persona que esté en Indonesia, una persona que esté en Colombia, me tiene que medir lo mismo, ¿ok? Un mol me debe equivaler a la misma cantidad en gramos de ácido sulfúrico en cualquier parte del mundo. Por eso existen estas unidades que nos permiten a todos como estar homologados. Todos utilizamos las mismas unidades. Claro, hay sistemas internacionales, hay sistemas ingleses, por lo menos los ingleses ellos utilizan otras unidades como por ejemplo las libras, no me hablan de gramos, sino me hablan de libras y así, no me hablan de PSI, Pascal, hay distintas unidades que utilizan distintos sistemas, pero igual hay tablas de conversión. Si yo por ejemplo me dice, tengo 5 libras y yo quiero saber cuánto eso es en gramos hay, existen unidades para convertir de libras a gramos y yo saber cuánto equivale eso. ¿Ok? Eso respecto a las unidades. Pero lo que dice acá es que los químicos establecieron la unidad de medida para definir la cantidad de partículas. Esta unidad es la cantidad de materia. Y la unidad establecida para eso es el mol. Entonces dice que si el mol es la unidad con la que se mide la cantidad de materia, ¿qué significan los gramos? Resulta que el mol es la cantidad de sustancia que hay, que tiene tantos átomos, tantas moléculas o tantos iones como hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. El carbono es un no metal, ¿ok? Y el metal se estableció como base, ¿por qué? Porque el carbono está en muchos compuestos químicos de nuestro alrededor, ¿ok? De hecho, en nuestro propio cuerpo siempre hay carbono. Entonces, se estableció que en 0.012 kilogramos de carbono, eso equivale a un mol. Entonces, a partir de ahí, se puede establecer la relación entre mol y kilogramos, ¿ok? Ahora, acá les coloco un ejemplo cotidiano. Dice, si nosotros recordamos lo que utilizaba la señora del almacén para poder calcular cuántas moneditas necesitaba,
decía, si la masa de una bolsa de monedas de 100 pesos era 720 gramos y la masa de 1000 monedas de 100 pesos era 7580 gramos, podemos calcular el número de monedas en la bolsa según la siguiente proporción. Si cada 1000 monedas son 7580 gramos, ¿cuántas serán 720 gramos? Que es la cantidad de monedas que hay en una bolsita. Este tipo de cosas que está acá se llaman relaciones cuantitativas, o sea, me permite a mí establecer una relación estequiométrica, una relación cuantitativa o reglas de 3 para yo saber a partir de 3 datos conseguir el cuarto. Por ejemplo, si yo vivo en un condominio y en cada casa vive la misma cantidad de personas, es decir, en cada casa viven 4 personas. Si ya yo sé que en una casa viven 4 personas, en 5 casas, ¿cuántas personas en total habrá? Entonces, si yo tengo 3 datos, puedo conseguir el cuarto a través de una regla de 3 o a través de este tipo de cálculos que son relaciones estequiométricas. Este tipo de cálculos lo vamos a ir utilizando para saber, como yo les decía, si ya yo sé que en un mol hay 6.02 por 10 a la 23 átomos, en 20,5 moles, ¿cuántos átomos van a haber? Entonces, nosotros vamos a ir haciendo este tipo de cálculos muy consecutivamente porque necesitamos a partir de ciertas relaciones poder conseguir otras, ¿ok? Entonces, acá en este caso, la masa de las monedas, la cantidad en gramos de las monedas se relacionó con la cantidad de monedas como una unidad de referencia. Para poder contar las partículas que hay de cualquier materia en el mundo, se utiliza lo mismo. ¿Por qué? Porque el mol es la unidad de medida que se utiliza para contar qué cantidad de átomos hay, qué cantidad de moléculas tenemos o qué cantidad de iones tenemos. ¿A través de qué número? A través del número de Avogadro, que es el número de partículas que hay en un mol de cualquier sustancia. Y este número es 6.02 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones. Siempre un mol de átomos va a tener 6.02 por 10 a la 23 partículas, pero la cantidad en masa va a ser mayor o menor dependiendo de con qué elemento químico esté trabajando. ¿Por qué? Porque cada elemento químico que ustedes ven en la tabla periódica tiene una masa, es decir, ya está establecido cuántos gramos tiene un mol de litio, ya está establecido cuántos gramos hay en un mol de vanadio, cuántos gramos hay en un mol de flúor, ya todo eso está establecido y lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero cuando me hablan de moles y de cantidades de partículas, yo la puedo relacionar a partir de este número de Avogadro. ¿Ya? Pregunta número de Avogadro. Bien, este número gigante que ustedes ven aquí es el número de Avogadro que para no escribir toda esta cantidad de ceros, por eso se escribe en notación científica. ¿Ok? Dice que el número de Avogadro, que hay un dato interesante, el número de Avogadro es un valor tan grande que es difícil imaginar su magnitud. Todo este número grande que está acá es el equivalente a la cantidad de gotas de agua que hay en el mar. Bien, ahora toma en consideración que solo el Océano Pacífico tiene unos 7.800 millones de kilómetros cúbicos de agua y una gota de agua es aproximadamente 0.05 centímetros cúbicos. Imagínense la cantidad de gotas que podemos calcular con este número que está acá. ¿Ok? Ahora, dice que nosotros podemos contar cualquier cosa usando el número de Avogadro. Solo debemos saber que en un mol hay 6.02 por 10 a la 23 unidades de esa cosa. ¿Ok? Y dice, si nosotros aplicamos esto al átomo, resulta muy conveniente. Por ejemplo, si hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de cobre en un mol de cobre, o hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono en un mol de dióxido de carbono. ¿Ok? Esa es la relación que hacemos entre mol y el número de Avogadro. Pero en masa, si nosotros queremos saber cuánto eso es en gramos, ¿cuánto corresponderá a un mol de dióxido de carbono o un mol de cobre? Ahí nosotros entramos a lo que es la masa molar, la masa atómica. Dice que nosotros diariamente empleamos varias unidades para contar objetos, como una docena de huevos, una resma de papel. Los químicos utilizan la unidad mol para referirse a toda esa cantidad. En vez de decir una resma de papel, yo puedo decir un mol de papel tiene tantos átomos de hojas de papel. Entonces,
A nivel de química utilizamos el mol para referirnos a todas esas equivalencias como una resma de hojas, una docena de huevos. Se utiliza este tipo de unidad del mol para referirse y hacer la equivalencia de cuántos átomos, de cuántas moléculas o de cuántos iones hay de cualquier sustancia química. ¿Ok? Como les digo entonces, para saber los gramos, entramos a lo que es la masa molar. La masa molar, como su nombre lo indica, es la masa que hay, la cantidad de gramos que hay en un mol, ¿ok? De cualquier sustancia química. Para un elemento químico, su masa molar equivale a su masa atómica. Cuando nosotros nos vamos a la tabla periódica, en la tabla periódica, cada cuadrito tiene distinta información. Por ejemplo, este cuadrito de litio tiene en su parte superior derecha tiene su número atómico, pero debajo del símbolo está su nombre y debajo hay otro número. Ese número que aparece ahí es su masa molar, es decir, que un mol de litio tiene 6.9 gramos, ¿ok? Esa es la masa que hay en un mol de ese elemento químico. Si, por ejemplo, vemos la masa molar del cobre es de 63.55 gramos mol. ¿Qué quiere decir eso? Que en un mol de cobre hay 63,5 gramos. ¿Bien? Pero eso es para un solo elemento químico, para un solo átomo. Pero resulta que las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor no están hechas de cosas puras. Por ejemplo, esto que yo tengo acá no está hecho de aluminio puro, sino que está hecho de una mezcla de cosas, una mezcla de aleaciones. Entonces, generalmente todas las moléculas son uniones de distintos átomos. Y si yo quiero calcular la masa de toda esa molécula, yo puedo aplicar un cálculo para llegar a saber. ¿Qué necesito yo? Yo necesito saber, primero, cuál es la fórmula química de toda esa molécula, para yo saber qué elementos químicos hay. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto me pesa el dióxido de carbono, cuál es la masa molar de toda esta molécula que está aquí, ya me dan la fórmula. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a escribir qué elementos químicos tiene esa fórmula. Entonces, tiene la letra C, que es el carbono, y la letra O, que es el oxígeno. Luego que yo identifico qué elementos químicos tengo, voy a ver cuántos átomos de cada elemento tengo. ¿Quién me dice los átomos? Estos numeritos de abajito me indican cuántos átomos de cada elemento químico tengo. Recuerden que cuando uno tiene un número aquí abajo, asumimos que es 1. Quiere decir que aquí tengo un átomo de carbono y acá tengo 2 átomos de oxígeno. Entonces yo escribo en mi tablita, en la lista, qué elementos químicos tengo. Tengo un átomo de carbono, tengo 2 átomos de oxígeno. Luego me voy a ir a mi tabla periódica y en la tabla periódica voy a ver cuál es la masa atómica, cuánto me pesa un átomo de carbono y cuánto me pesa un átomo de oxígeno. Cuando yo me voy a mi tabla periódica, busco al carbono y veo que me dice 12.01 gramos, que lo podemos aproximar a 12 gramos. Entonces escribo, esta es la masa atómica que se obtiene en la tabla periódica del carbono y esta es la masa atómica del oxígeno. Ustedes lo pueden verificar en sus casas con cualquier tabla periódica que tengan. Entonces, voy a recopilar los pasos. ¿Qué hacemos? Teniendo la fórmula química, escribo los elementos químicos, al lado escribo qué cantidad de cada uno tengo, luego me voy a la tabla periódica y busco cuál es la masa de cada elemento por separado. Yo no voy a conseguir en mi tabla periódica la masa molar del agua, no voy a conseguir la masa molar del ácido clorhídrico, no, ahí están las masas por cada elemento por separado. Por eso las buscamos por separado y luego calculamos el de toda la molécula. Entonces, una vez teniendo todos estos datos, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos el número de átomos por la masa, es decir, 1 por 12, tengo este resultado, y aquí la del oxígeno sería 2 átomos por su masa, voy a tener en total 32. Entonces, paso 3, multiplicamos, ¿y qué hacemos luego? En el cuarto paso sumamos todos los resultados que obtuvimos. Cuando sumamos 12 más 32 tenemos 44 gramos mol. ¿Qué me quiere decir esto? Que un mol de dióxido de carbono me pesa 44 gramos. ¿Ok? Entonces, este es como el paso a paso que se hace para calcular la masa molar de cualquier compuesto químico y a través de esa masa molar yo puedo llegar a saber cuántos átomos hay, cuántas moléculas hay. ¿Por qué? Porque si yo sé que un mol de dióxido de carbono hay 44 gramos y al mismo tiempo sé que un mol de dióxido de carbono tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos,
yo puedo hacer esa equivalencia y saber que la masa de un mol de dióxido de carbono, es decir, la masa de 6.02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono, tiene 44 gramos. Entonces, a partir de todos estos datos, nosotros vamos a ir aprendiendo a relacionar cada uno de estos valores y poder llegar a calcular cuántos gramos de cada cosa están involucrados en una reacción química. ¿Ok? Entonces, la masa molar me dice cuál es la masa de una sustancia si yo tengo un mol de esa sustancia. Es decir, me dice cuál sería la masa de 602.200 trillones de partículas. Ahora, esta masa molar se puede medir en UMA, que es la unidad de masa atómica, o se puede medir en gramos mol. Gramos mol es la unidad que nosotros vamos a ocupar normalmente para expresar la masa molar de esa sustancia. Y por último, para ya cerrar con esto, la masa molar también la podemos escuchar con otros nombres, como por ejemplo la masa atómica o el peso atómico, que es para los elementos químicos por separado. Cada elemento químico de la tabla periódica yo lo puedo calcular es su masa atómica, cuántos gramos hay en un átomo de cada uno de esos elementos. Pero también podemos escuchar masa molar o podemos escuchar la palabra masa molecular o peso molecular. Todo eso es lo mismo, ¿ok? Entonces, son distintas unidades de medida, pero nosotros vamos a ocupar los gramos mol, la masa molar, masa molecular o peso molecular, cualquiera de esos nombres que están ahí. ¿Ok? Entonces, chicos, voy a dejar la clase hasta acá y para resumir lo que vimos en esta clase, nosotros comenzamos a ver un tema nuevo en este año, pero que ya lo habíamos visto en primero medio. Estuvimos conversando acerca de estequiometría, que es el área de la química que me permite a mí calcular las cantidades de sustancias de distintos compuestos que pueden estar involucrados en una reacción química. Recordamos que cuando hablamos de una reacción química es cuando ocurre un cambio profundo en la materia, y ese cambio químico genera sustancias nuevas, y esas sustancias nuevas, todo ese proceso químico lo podemos representar a través de ecuaciones químicas, y que esas ecuaciones químicas tienen que estar balanceadas. ¿Para qué? Para tener la misma cantidad de átomos y para poder cumplir con la ley de conservación de la materia, que pudimos revisar que la postuló un francés que se llamaba Antoine Lavoisier, por allá por el siglo XVIII, y él hizo un experimento en el que llegó a formular una de estas leyes fundamentales actualmente para la química y que todavía se usa, que dice que la masa ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, y dice que la masa se mantiene constante durante todo el proceso, es decir, que la misma masa que tengo en los reactivos va a ser la misma masa que tengo en los productos. Y para llegar a calcular cuáles son esas masas, nosotros necesitamos tener varios datos: la masa, los moles y masas molares. Con estos datos nosotros podemos llegar a calcular y comprobar si esta ley se cumple o si no se cumple. ¿Ok? Entonces, en esta clase comenzamos a hablar un poco de lo que son los moles, qué es masa molar y cómo llegar a calcularla. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase continuamos con este tema para seguir profundizando y poder hacer más adelante ejercicios relacionados con este tema. Así que yo les pido, por favor, si pueden repasar este contenido para ya la próxima clase empezar a calcular masas molares, empezar a hacer distintos cálculos, distintas relaciones estequiométricas relacionadas con este tema. ¿Ok? Preguntas. Voy a dejar acá de grabar para ir a, si tienen preguntas.